Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 18. Ahí vamos a leer la palabra de Dios en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis, el capítulo 18, versículo 1 en adelante, nos dice: después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este libro de Apocalipsis. Y recordará que al iniciar el capítulo 17, aclaramos que ahí comienza una nueva sección de este libro, que sería ya lo que nos va encaminando a la finalización y a la consumación de todas las cosas. Y por eso es que los grandes enemigos de Dios comienzan a ser derrotados, y vimos que la primera en ser derrotada es la gran prostituta, lo cual dijimos que era la primera de dos Babilonias que aparecen en este libro. Y esa primera es la que llamábamos la Babilonia religiosa, por las diversas razones que
en su momento explicamos. Y recordará que también mencioné que después de esta Babilonia religiosa, también el libro de Apocalipsis menciona a una Babilonia comercial. Y esta es la que aparece en el capítulo 18, del cual ahora hemos leído los primeros versículos. De manera pues que al terminar el capítulo 17, cosa que hicimos en la última oportunidad, ahí cerramos la parte que tiene que ver con la Babilonia religiosa, y ahora pasamos con la parte de la Babilonia comercial. Este capítulo 18 es el capítulo que más referencias al Antiguo Testamento tiene el libro de Apocalipsis. Y son referencias que están focalizadas inicialmente en el profeta Ezequiel. En segundo lugar sería del profeta Jeremías. En tercer lugar iría el profeta Isaías. Y en cuarto lugar el profeta Sofonías. Esto que yo acabo de hacer, de decirle en primer lugar Ezequiel, en segundo lugar Jeremías, no es que en ese orden van apareciendo las referencias a estos profetas, sino que me refiero a la cantidad de materiales que han sido tomados de cada uno de estos profetas. Es decir, que el capítulo 18 de Apocalipsis tiene más materiales de Ezequiel, seguido por materiales de Jeremías, y a este le seguiría materiales de Isaías, y por último, en cuarto lugar y en una medida menor, materiales tomados de Sofonías. Hoy solamente hemos leído, hermanos, los primeros 8 versículos, pero si usted en su casa lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que este capítulo 18, más que relatar o describir escenas o personajes como lo vimos muy abundante en el capítulo anterior, lo que hace este capítulo 18 es que es un capítulo de declaraciones. No hay descripciones de bestias ni de ninguna otra cosa, sino solamente lo que el ángel o la voz que se dice que habla están mencionando. Y más adelante van a aparecer también las voces de los reyes, de los comerciantes y por último de los marineros. Pero todas son voces, no hay descripciones, no hay visiones, sino que más bien, más que visiones, diríamos que son audiciones de lo que Juan oyó, que mencionaban cada uno de estos personajes que he mencionado. Ahora, ¿por qué razón, hermanos, cuando acá se habla de Babilonia, porque ese es el nombre que hemos encontrado ahí en el versículo 2, cuando el ángel grita y dice: ha caído la gran Babilonia? Está hablando de la gran Babilonia, como también en el 17 mencionó la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Entonces, si en ambos capítulos se habla de la gran Babilonia, ¿por qué a una la hemos llamado la Babilonia religiosa y a esta que estamos a punto de comenzar a ver, la Babilonia comercial? Bueno, en el caso de la Babilonia religiosa, ya vimos, y también acabo de mencionar lo que ya expliqué, las diversas razones de por qué se trata de una Babilonia religiosa. Pero ahora, esta otra del capítulo 18, ¿por qué se le llama Babilonia comercial? La razón es porque estos materiales que le mencionaba, que son tomados del Antiguo Testamento,
Inicialmente dije que en primer lugar, o sea, la mayor cantidad de materiales son tomados de Ezequiel. Pero estos materiales de Ezequiel han sido tomados de la profecía que Ezequiel dio en contra de Tiro. Y en esos materiales de Ezequiel que se retoman acá, uno nota claramente que la característica fundamental de Tiro es que era una ciudad muy comercial. Es más, todos los señalamientos pecaminosos que Dios hace contra Tiro y que son repetidos aquí en Apocalipsis porque son materiales tomados de esa profecía de Ezequiel, son pecados todos relacionados con el tema del comercio. Y vea que a pesar que se está hablando de la Gran Babilonia, ocurre que Juan no toma materiales de las profecías de Ezequiel contra Babilonia, que también las dio y que están un capítulo antes de lo que son las profecías contra Tiro. Entonces, era más coherente, ¿no?, que si él está hablando de la Gran Babilonia, que hubiera tomado materiales de las profecías de Ezequiel contra Babilonia. Pero no las toma de esa profecía, sino que las toma de la profecía de Tiro. ¿Por qué razón? Porque la profecía contra Babilonia es una profecía fundamentalmente política. Y la profecía contra Tiro, como estaba diciendo, es fundamentalmente comercial. Entonces, lo que a Juan le importa destacar es el tema del comercio, más que el del poder político, el cual ya fue tocado en el capítulo 3. Entonces, por eso y por otras razones que vamos a ver en el contenido, es que a esta se le llama Babilonia comercial. Sin embargo, aunque estamos hablando de una Babilonia religiosa y de una Babilonia comercial, note que las dos se llaman Babilonia. Y note que a las dos se les da el mismo adjetivo de grande. Porque el capítulo 17 dice la Gran Babilonia, refiriéndose a la gran prostituta. Y acá, como le digo en el versículo 2, dice ha caído la Gran Babilonia. Otra vez está llamándola con el mismo nombre y con el mismo adjetivo, la Gran Babilonia. Significa esto, hermanos, que a pesar que se trata de una Babilonia religiosa y la otra comercial, entre ellas hay una relación muy estrecha, tan estrecha que llevan el mismo nombre. Pero con el término Babilonia, lo que Apocalipsis está buscando es expresar la oposición que estos sistemas religiosos y ahora comercial tienen en contra de Dios. Habiendo mencionado estos elementos, vamos ahora a entrar al texto. El versículo 1 dice: después de esto, ¿después de qué? Bueno, lo que vimos en el capítulo 17, que vimos cómo la bestia y los reyes que se han aliado con ella destruirán y despedazarán a la gran prostituta y se la comerán, y las sobras dice que las quemarán con fuego. Entonces, ese juicio, o como el ángel lo llamó, el castigo contra la gran prostituta, es a lo que se refiere cuando dice después de esto. Después de la destrucción de la gran prostituta, dice Juan, vi a otro ángel, porque recuerda que había sido un ángel el que le había mostrado a la gran prostituta y su castigo, pero este es otro.
que bajaba del cielo, dice, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Es decir, este es un ángel glorioso que cuando desciende del cielo ilumina la oscuridad de la tierra. Y dice el versículo 2 que este ángel gritó a gran voz. Es decir, que del versículo 2 al 3 lo que encontramos es las palabras que este ángel gritó. Y que lo que gritó fue: ha caído la gran Babilonia. Anteriormente vimos en este libro de Apocalipsis cómo ahí por el capítulo 12 se anunció la caída de Babilonia. Eso que fue anunciado acá, aquí en el 18, lo vemos ahora realizado. Porque el anuncio es que ha caído la gran Babilonia. Dice, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Esas palabras, hermanos, son tomadas literalmente de los profetas a los cuales hice referencia al inicio. Esa idea que una ciudad, su ruina más bien, se han llegado a convertir en morada de demonios y de aves inmundas, es una figura que en el Antiguo Testamento se usa para precisamente una ciudad que fue destruida y que ha quedado en el abandono y en el olvido, donde ya no hay más seres humanos. Por lo tanto, no hay ninguna actividad humana de ningún tipo. Y como es un lugar abandonado, se convierte en guarida de demonios, pero también de animales, aves, que son calificadas como impuras y detestables. Está hablando de una Babilonia que realmente fue arrasada, que dejó de ser, que ya no existe más. Ahora, en el versículo 13 nos dice: porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Hoy se nos está describiendo esta Babilonia, y dice que combina dos elementos que pueden arrebatarle el juicio a cualquier persona. El primer elemento es el vino y el segundo elemento es el adulterio. Pero estos dos elementos se combinan y dice que todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Es decir, en esta Babilonia comercial, todas las naciones se hacen participantes de ella, no por el hecho que todas las naciones comercian. Lo que se está condenando no es el tema de comerciar o del comercio en sí, porque si eso fuera, hermanos, todos nosotros seríamos culpables, porque todos, de alguna manera, directa o indirecta, estamos relacionados con el comercio en sus diversas expresiones. La mayor parte, por eso se nos da el nombre de consumidores, ¿verdad? Porque nos toca comprar. ¿Y qué compramos? Bueno, compramos alimentos, compramos ropa, compramos agua, compramos energía eléctrica, compramos servicios de teléfono, por ejemplo, servicios educativos, servicios médicos.
Porque usted sabe que nuestras sociedades están configuradas así, de esa manera. Es decir, nadie le va a regalar comida, nadie le va a regalar ropa, a menos pues de que ahí su tía el día de su cumpleaños le regala una camisa. Pero ese es un regalo, ¿verdad? Una vez en la vida, pero nadie le va a regalar la educación, nadie le va a regalar atención médica. Entonces, por eso digo, todos somos consumidores y por lo tanto todos participamos del comercio. Otros no solamente son consumidores, sino que también son vendedores. Y acá, hermanos, de los que estamos acá, yo estoy seguro que una buena parte de los que están acá, en base a las estadísticas, viven de lo que precisamente se llama comercio informal. Es decir, se ganan la vida con una tiendita, o vendiendo comida, o vendiendo ropa, sea nueva o sea usada. Unos venden vitaminas, otros compran carros y revenden. Como decimos en El Salvador, la rebusca. Cada quien se rebusca la manera de poder generar algún ingreso. Entonces, por eso le decía que de una manera u otra todos somos parte de el comercio, porque no hay otra manera de vivir, al menos en nuestras sociedades. Ahora, repito, no se está condenando el comercio por sí mismo, sino que lo que se está condenando son los pecados que se cometen sobre la base del comercio. Ya vamos a llegar ahí. Por eso es que dice que todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio, y las naciones pierden el juicio precisamente por querer participar del comercio y de sus pecados. Continúo con el versículo 3, dice: los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella. Es decir, los reyes también cometieron adulterio, como las naciones, con ella, es decir, con la Babilonia comercial. Porque los reyes, bueno, en todas las épocas, y ahora en los países como el nuestro, que ya no son monarquías, sino que son repúblicas, usted sabe, hay un presidente, ¿no? Bueno, hay tres poderes, ¿no? Pero en Latinoamérica nosotros somos muy presidencialistas. Es decir, le damos mucha importancia a la figura del presidente, más importancia que la que realmente tiene. Porque igual importancia tienen los otros dos poderes, el judicial y el legislativo, ¿no? Y la gente pues a eso no le pone mayor atención. Bien, pero ese es otro tema. Pero lo que le quiero decir es que en el caso de los reyes, o en el caso nuestro, que somos una república donde hay un presidente, normalmente cada presidente es representante de un sector económico. Todavía, hermanos, estamos a varios meses de la siguiente elección presidencial, pero usted sabe que por ahí andan ya varios candidatos. Bueno, ninguno de ellos es candidato, en realidad es precandidato, o algunos hablan de precandidato, dependiendo cómo es la dinámica de cada partido. Pero si usted lo ve, vea quiénes son, y usted verá que detrás de ellos hay intereses económicos bien definidos. Entonces, si estas personas están tan relacionados con esos intereses económicos, es obvio que quieren la presidencia no para atender a las necesidades de las personas, como el discurso lo dice,
lo que quieren es crear las condiciones que favorezcan sus propios negocios. Y a eso es a lo que se refiere Apocalipsis cuando dice que los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, es decir, se relacionaron con la Babilonia comercial, porque ese es su criterio, ese es su fin, ese es su propósito. Todo lo demás es simplemente venderle a la gente atol con el dedo. Lo increíble es que la gente todavía se lo come así. Eso es lo increíble. Y que terminan eligiéndolos cuando es clarísimo que están representando intereses económicos bien definidos donde usted no está, ni está la ciudadanía, ni importamos. Lo que importan son sus negocios y crear las condiciones para que sus negocios funcionen y ganen dinero de la mejor manera. Ese es su objetivo. Pero luego dice, los comerciantes de la tierra se enriquecieron. Es decir, aquí hoy ya estamos con los ejecutivos, vamos a decir, de la gran Babilonia comercial. Y son los comerciantes de la tierra. Dice, se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Entonces le decía hace un momento que no es que se esté condenando el comercio en sí, porque le dije que si eso fuera, entonces todos salimos culpables, ¿no? Y hasta usted, que su negocito es andar vendiendo vitaminas ahí de casa en casa, sería parte de la gran Babilonia, ¿no? Pero no se refiere a eso. Aquí está claro, bueno, está claro en varios versículos, pero aquí está el primero. Cuando el 3 termina diciendo a costa de lo que ella, es decir, la gran Babilonia comercial, despilfarraba en sus lujos. Eso es lo que se está condenando. Se está hablando de despilfarro y se está hablando de lujos. Y usted sabe, el lujo tiene como objeto únicamente la ostentación. Los lujos no son necesidades. Los lujos son simplemente ostentación. Usted puede tener un vehículo, bueno, hay de todos precios, ¿verdad? Pero pongamos más o menos unos $5,000 y camina, ¿verdad? El carrito y lo transporta, está llenando su necesidad. Pero también hay vehículos que pueden costar más que una casa, ¿no? $100,000, $120,000, y hay gente que paga eso. ¿Y qué hace este otro carro que vale no sé cuántas veces más que el otro? Lo mismo, caminar y llevar a las personas de un lado a otro. Entonces, ahí es donde se habla, por ejemplo, de productos suntuarios, se les dice. Pero note la palabra productos suntuarios, y esa palabra suntuario viene de suntuoso. ¿Y qué es suntuoso? Es aquello que es muy impactante, muy exuberante. Uno puede hablar, por ejemplo, fue un espectáculo suntuoso. ¿Y qué quiere decir eso? Que fue algo fenomenal, fue algo notorio, pocas veces visto. Entonces, el lujo siempre es suntuorio, es decir, siempre lo que busca es exposición. Es que, vea, hermano, yo no aquí en El Salvador, ¿verdad? Pero en otros países he visto, por ejemplo, celulares
que cuestan 13,000, 16,000 dólares el aparatito. Claro, son celulares a veces enchapados en oro, a veces tienen diamantes incrustados. Pero si usted compra un celular de 16,000 dólares, ¿qué hace ese celular? Lo mismo que el de 15 que usted tiene. Para lo mismo sirve. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el de 16,000 dólares usted lo usa no tanto para llamar, sino que para lucirse. Es para sacar ese celular enchapado en oro. Como le digo, he visto algunos que están cubiertos de diamantes, de piedras preciosas. ¿Y eso para qué sirve? Es puro lujo. Por eso le digo, el lujo no es una necesidad, la necesidad es otra cosa. Eso es lo que Dios está condenando, que dice que ella despilfarraba en sus lujos. ¿Y por qué Dios condena el lujo? Porque el lujo es una expresión, como más adelante lo va a decir este mismo capítulo, de injusticia, donde las personas precisamente despilfarran, como dice ahí, en lujos, mientras hay otros que pasan por profundas necesidades. Piensa en el tema ese del celular de 13,000 o 16,000 dólares. Esa persona lo compra por lucirse, nada más. Pero ahora, con esa cantidad de dinero, yo creo que por lo menos, ¿verdad?, se les pudiera pagar su carrera universitaria en una universidad privada, por lo menos a unos 3 muchachos. Esas son las grandes diferencias. Bueno, ahí hablando de estudio, ¿no? Pero uno podría hablar también, hermano, de la vida de las personas. Las vacunas, por ejemplo, por cuya falta miles de niños mueren diariamente en el planeta. Las vacunas son baratísimas. Pueden costar 1 o 2 centavos de dólar cada vacuna. Y si son tan baratas, ¿por qué miles de niños mueren cada día por no haber sido vacunados? Es porque se trata de un problema de distribución. Bueno, el año pasado, usted sabe que todos los años hay una revista estadounidense, Forbes se llama, que todos los años saca la lista de los más ricos del mundo. El año pasado quedó en primer lugar este señor Jeff Bezos, es el apellido de él, Jeff Bezos. Él es el dueño de Amazon. Amazon es una empresa que comenzó vendiendo libros en línea y que luego fue añadiendo aparatos electrónicos, muebles, ropa, medicina. Bueno, hoy hasta comida están vendiendo ya. Este hombre, el año pasado su fortuna se calculaba en 112,000 millones de dólares. 112,000 millones de dólares. Es que solo 112,000 ya nos cuesta imaginarlo, ¿verdad? Pero estamos hablando de 112,000 millones. Bueno, hubo que crear una nueva palabra para él, porque anteriormente, y estoy hablando pues de hace 100 años atrás, se hablaba de millonarios. Eran los hombres que tenían millones. Pero luego llegó a haber hombres que tenían muchos millones. Entonces se creó otra palabra que fue multimillonario. Pero luego comenzaron a haber hombres que comenzaron a tener miles de millones.
Entonces se creó la palabra billonario, que viene del inglés, porque billonario o billón más bien en inglés se refiere a 1.000 millones. En español billón es 1.000.000 de millones, pero en inglés es 1.000 millones en adelante. Entonces se creó la expresión billonario porque habían personas que ya tenían más de 1.000 millones. Pero el año pasado este señor Jeff Bezos se convirtió en el primer ser humano en la historia de la humanidad en sobrepasar los 100.000 millones. Entonces se creó una nueva palabra solo para él, que es la palabra 100.000 millonario, haciendo alusión a que tiene más de 100.000 millones. Pero como le digo, imaginarnos qué representa 112.000 millones de dólares. Bueno, este señor el año pasado tenía 54 años de edad. No sé si ya cumplió los 55 en este año, no sé. Pero tomemos cuenta del año pasado, tenía 54 años. Si dijéramos que este señor Bezos llegaría a vivir hasta los 100 años, significa que le quedan 46 años de vida. Para poder él utilizar sus 112.000 millones de dólares, y dando por sentado que no va a ganar ni un dólar más por los siguientes 46 años, cosa muy difícil. Pero suponiendo que se congelara y que solo le queda esta cantidad que ya tiene, 112.000 millones, ¿sabe? Él necesitaría gastar diariamente más de 7 millones de dólares para poderse gastar ese dinero hasta la edad de los 100 años de edad. Piensen lo que significa eso, que todos los días usted tiene 7 millones de dólares. ¿Qué va a hacer con ellos? ¿En qué se lo gastaría? Con 7 millones usted le resuelve los problemas a cualquier municipio del país, ¿no? Pero lo tiene para él solo. O sea, es casi, bueno, digo yo, humanamente imposible gastarse esa cantidad en un día. Es decir, él se puede retirar ya, si quisiera, ¿no? Y va a vivir siendo 100.000 millonario durante toda la vida. Él, hermanos, se le considera, bueno, no solo el hombre más rico del planeta, al menos hasta el año pasado, sino que se le considera el hombre más rico que ha habido en toda la historia de la humanidad. O sea, tiene más riquezas que el rey Salomón, más riquezas que Nabucodonosor, más riquezas que cualquier César de Roma. ¿Entiende? Es difícil, ¿no?, imaginar tanta riqueza en una persona. En una persona. Bill Gates, que era el que había quedado casi todos los años en primer lugar, lo dejó atrás porque él solo tiene como 90.000 millones de dólares. Pero este ya le ganó por 40.000 millones más. Bill Gates nunca llegó a los 100.000 millones. Este ya está en 112.000. Entonces, eso es despilfarro. Y si usted me pregunta, ¿y para qué usan tanto dinero? Yo no sé, hermano. Es que aunque lo tiren, no se lo van a acabar. Es que mire, tirar a la calle 7 millones en un día no le alcanza el día para tirarlo todo. Aunque usted lo esté tirando así al mercado y a toda la gente, no le alcanza el día para acabárselo, ni así. Bueno, ese es un hecho, una realidad, ¿no?
Pero hay otras realidades. Por ejemplo, yo estaba hablando con unos hermanos el fin de semana pasado fue, y uno de ellos me decía que él está abriendo iglesias en Mozambique, en África. Bueno, y es una iglesia estadounidense. Entonces me extrañó y le dije: ¿qué anda haciendo usted en Mozambique? Entonces él me dijo: es que el Señor me ha dado a mí la vocación, me dijo, de plantar iglesias. Y me dijo esto: en los Estados Unidos, me dice, yo necesito invertir $2,000 mensuales para poder plantar una iglesia. Pero en Mozambique, me dice, necesito $2,000 al año para plantar una iglesia. Entonces, por cada iglesia que él pudiera plantar en los Estados Unidos, puede plantar 12 en Mozambique. Note la gran diferencia: $2,000 en un año, y ahí va incluido el local, las sillas, el equipo de sonido, la ayuda para el obrero o pastor que va a estar al frente. $2,000 en un año. Esas son las grandes diferencias en nuestra vida, en nuestro planeta. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando habla que ella despilfarraba en sus lujos. Por eso es que uno no puede entender, hermanos, cosas como esas, como lo que le mencionaba de los teléfonos. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay extravagancias de extravagancia. Usted sabe que, bueno, hay gente que compra aviones. Y no le estoy hablando de las avionetitas que tienen los millonarios de por acá, ¿no? O sea, le estoy hablando de aviones tipo Boeing, de esos gigantescos, ¿no? Allá en los países árabes, sobre todo pues en Kuwait, o sea, hay tanta riqueza. Hay hoteles en donde una noche, una habitación de hotel en Kuwait puede valer $18,000 por quedarse a dormir una noche ahí. O sea, esa es por la habitación. Si usted va a comer a un restaurante de ese hotel, ya se puede imaginar la cuentecita, ¿no? O sea, yo no sé, pero le pudieran salir $3,000, $4,000 por una cena. Y usted me dice o me pregunta: ¿y tienen clientes? Lleno, pasa todo el tiempo. Pero ese es el despilfarro de lujo. Note, $18,000 por una habitación, una noche. Y con $18,000 cualquier salvadoreño compra una casita aquí para toda la vida. Y hay gente que ni eso puede tener. Entonces, el abismo es tan grande como lo era en la historia que Jesús contó acerca de Lázaro y el hombre rico, que mientras el rico hacía banquetes con espléndidos todos los días, ahí no había que esperar, hermano, cumpleaños, ni había que esperar fin de año, ni vacaciones. Todos los días hacía banquete con esplendidez. Y mientras tenía banquete en su casa, afuera había un hombre que anhelaba comerse las migajas. Y lo cruel era que ni eso le daban. Y usted sabe el resto de la historia: quién termina condenado y quién termina consolado, ¿no? O sea, el mensaje es el mismo en toda la escritura. Entonces, no es que se condene el comercio. No se sienta mal, hermano, porque hoy por la noche tiene que ir a comprar tortilla con queso. No, tranquilo, vaya. Ese no es problema. El problema es esto: el despilfarro de lujo. Bueno, hasta ahí hemos llegado, pero ya vamos a avanzar más. Versículo 4. Luego oí otra voz del cielo. O sea, porque la voz anterior era la del ángel que había bajado del cielo, pero hoy dice que es una voz del cielo. Pero no se nos dice de quién es la voz. Sin embargo, no es difícil deducir de quién es la voz,
Porque note lo que la voz dice, versículo 4 siempre. La voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío. Entonces, cuando dice pueblo mío, ¿a quién se está refiriendo? Es el pueblo redimido de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la voz? Obviamente, porque está diciendo pueblo mío. Por eso le dije, no es difícil entender de quién es la voz. Pero ¿qué decía Dios? Salgan de ella, es decir, de la gran Babilonia comercial. Y note que hay una invitación a salir de ella. Esa palabra, salgan de ellas, son las mismas palabras que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra? Porque quería que él fuera peregrino. Como dice Hebreos, que Abraham no estaba buscando una ciudad aquí en la tierra, porque si eso hubiera buscado, tiempo de sobra tuvo para regresarse a Ur. Pero dice que no, buscaba la ciudad que tiene fundamentos, la que el Señor ha preparado para los que le aman. Por eso fue peregrino. Entonces, significa que el pueblo de Dios, así como Abraham, también es llamado a salir, a peregrinar. Pero aquí no es una salida de una ciudad como era Ur. Aquí es la salida de un sistema que es la Babilonia comercial. Entonces dice: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. Repito, no es que se esté diciendo que no hay que comerciar en absoluto, porque entonces no podríamos vivir, hermanos. Pero lo que está condenando son los valores pecaminosos de esa Babilonia comercial, de los cuales el pueblo de Dios es invitado a salir. Entonces, ¿qué significa? Que nuestros valores tienen que ser diferentes. Nuestros valores no tienen que ser los de la presunción, los del despilfarro o de aquello que se obtiene injustamente. De eso es que tenemos que salir, para que no seamos cómplices, dice, con sus pecados, porque si no nos van a alcanzar las plagas que vienen para ella. Versículo 5: pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo. En el Antiguo Testamento usted sabe que el Señor habla de la copa de su paciencia, o copa de la ira de Dios. Pero es una copa que se va llenando poco a poco, poco a poco. Es lo que Dios le dijo a Abraham. Mira, Abraham le dijo: esta tierra que está aquí es tuya y de tu descendencia, pero no se la voy a dar todavía, sino que tendrán que ir a una nación extranjera, se refería a Egipto, y volverán después de 430 años, porque le dijo: los pecados de estos pueblos todavía no han colmado mi copa. Es decir, los pecados de los amorreos, de los heteos, de los jerjeseos, de todos los pueblos que se mencionan en estos libros, iba subiendo, 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 pero todavía no había llegado al nivel de la tolerancia de Dios. Pero con la Babilonia comercial dice que sus pecados se han amontonado hasta el cielo. O sea, ya más arriba ya no se puede. Entonces ya Dios no va a esperar más, sino que va a ejecutar su juicio. Y dice la parte final del 5: de sus injusticias se ha acordado Dios. Entonces note de lo que está hablando. Otra vez, ¿verdad? No es del hecho de comerciar, sino que es que, mire, hasta Jesús comerció. Se recuerda ya en Juan capítulo 4, cuando Jesús está en Samaria platicando con la mujer, que dice que sus discípulos habían ido a comprar qué comer. Entonces, también él comerció, si no, no iba a poder comer.
Pero de lo que está hablando es de esto. Lo que Dios condena es las injusticias de las cuales se ha acordado Dios. No sé, hermanos, si usted ha escuchado en las noticias, en los periódicos, se habla de el Foro Económico Mundial, se llama, y que más popularmente se conoce como el Foro de Davos, porque Davos se llama la ciudad donde se realiza, se hace todos los años. Entonces, en los documentos, los insumos que se utilizaron para el Foro Económico Mundial del año pasado, de 2017, los documentos indicaban que hay 42 personas en este planeta, oiga, 42 personas que tienen el equivalente de la riqueza de 3.700 millones de seres humanos, que es la mitad de la humanidad. Dicho de otra manera, toda la riqueza del planeta, la mitad de esa riqueza la tienen 42 personas. Así como lo oye, 42 personas. Y la otra mitad de la riqueza del planeta nos queda a los más de 7.000 millones de seres humanos que vivimos en este planeta, en diferentes grados también, ¿verdad? Porque nosotros somos un país pobre, pero hay países más pobres aún que nosotros. Pero entonces, imagine eso, si la mitad de la riqueza del planeta la tienen 42 personas, ¿se puede imaginar cómo viven estas personas? Ellos han acaparado la riqueza que le correspondería a la mitad de la humanidad. Eso es lo que Dios llama injusticia. Es que estas personas, estas 42 personas, hermano, ¿para qué quieren tanto dinero? Es que aunque utilizaran los billetes para pavimentar la calle de la ciudad donde viven, eso sería nada para la riqueza que poseen. Y mientras ellos viven en ese despilfarro de lujo, por eso hoy usted puede entender por qué hay celulares de $16,000 o noches de hotel de $18,000. Si para ellos eso es como darle 10 centavos a su niño para que vaya a comprar dulces, ¿no? Es nada. Incluso podrían comprar el hotel para quedarse ellos esa noche solo y que no haya nadie más y que lo atiendan solo a ellos. Mientras eso ocurre, diariamente, hermano, diariamente, según las Naciones Unidas, al menos 50,000 niños mueren de hambre diariamente en nuestro país. No en nuestro país, en el mundo. En el mundo. Diariamente. ¿Y cuánto se necesita para alimentar a 50,000 niños? Ese es el pecado que dice el Señor que ya llegó hasta el cielo, que ya Dios no lo tolera. Y de esos valores, de esa desigualdad, es que Él dice: salgan, pueblo mío. O sea, ustedes no participen de eso, porque los valores que Él nos ha enseñado son otros, son los valores del amor, del compartir, lo que vivió la iglesia primitiva, que se hospedaban mutuamente, que se ayudaban en las diversas necesidades. Pero como esta Babilonia no entiende, dice el versículo 6: páguenle con la misma moneda. O sea, como es una Babilonia comercial, lo que le interesa son las monedas. Entonces sabe contar bien las monedas. Entonces usa un término comercial y le dice:
páguenle con la misma moneda. Denle el doble de lo que ha cometido. Denle 2 por 1. Y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción, pero de juicio. Ve el versículo 7. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, en esa misma medida denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta diciendo: estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Claro, esas cantidades de dinero hace sentir a las personas que lo tienen totalmente seguros. ¿Quién los mueve? Hermano, puede venir la peor crisis que usted puede imaginar. El mundo, la economía mundial pudiera quebrar y ellos no quebrarían. Tendrían para vivir, ni les alcanzaría la vida para gastarse todo lo que han acumulado en base a la injusticia. Entonces ella dice, la Babilonia: estoy sentada como reina, no soy viuda, no sufriré jamás. Así dice Dios. Entonces dice el 8: por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. O sea, eso que uno diría: ¿y estas personas qué pueden temer? Si aunque le robaran, hermanos, 15 millones, ese es como que si usted le robaran el tiquetito que le dieron cuando pagó el autobús. Eso es nada. ¿Qué lo va a mover? Pero dice la parte final del 8: será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Como es Dios, hermano, ahí no se trata de tener los 100,000 millones o lo que sea. Oiga, si este Foro Económico Mundial o Foro de Davos, que es secular totalmente, o sea, es una cuestión puramente económica, ellos mismos dijeron el año pasado que esa situación, que 42 personas tienen el equivalente de la riqueza de 3.700 millones de seres humanos, ellos mismos dijeron, y son palabras de ellos: insoportable, dicen, e intolerable. Esas son las palabras. O sea, no puede ser, no puede continuar así. Lo están diciendo hombres que, le digo, son economistas. ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el Señor no se va a molestar porque ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo? Por eso es que viene el juicio para la Babilonia comercial. Se va a acabar, hermanos. Se va a acabar. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se va a acabar. Y cuando se acabe, solo permanecerán aquellos que fueron humildes, que creyeron en el Señor y que su riqueza fue las riquezas de Cristo en gloria. Y no participaron de esa rapiña. Y para tener rapiña no necesariamente tiene que ser millonario, ni multimillonario, ni billonario. Los valores de la rapiña, de la codicia, de la injusticia, del vanaglorioso lujo, lo puede tener cualquier persona, de acuerdo a su actitud. Pero de eso es que el Señor dice: salgan. Nos invita a peregrinar siguiéndolo a Él, siguiendo su modelo.
porque de otra manera, dice, van a ser cómplices de ella, y las plagas que le tocan a ella les van a caer a ustedes también, porque la van a agarrar a ella y a su grupo. Quiera Dios que nosotros no estemos ahí. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión, de radio, de internet están abriendo sus corazones para creer a tu palabra, para recibirte como Salvador, como Redentor. Ahora, Padre, ponemos ante ti cada persona y te pedimos que como pueblo tuyo podamos escapar de los pecados de la gran Babilonia y ser guardados de la ambición y de la codicia, para que así, Señor, tu gracia nos cubra y que sean los que te temen los que heredarán la tierra. Te agradecemos, Señor, por tu gran bondad, por tu misericordia, y ponemos ante ti nuestras vidas y nuestros corazones. Nos rendimos enteros a ti, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén.